Nuestra invitada del día de hoy es Natalia de Cultural Mindset, que nos va a estar explicando un poco en qué consiste todo este proceso del choque cultural. Porque, y quiero pues aclarar que no solamente es choque cultural porque nos hayamos ido a vivir al extranjero, sino que el choque cultural lo podemos sentir también viviendo en nuestro propio país, cuando tenemos que ir a trabajar, bueno, como acá pues la mayoría somos colombianos, digamos que yo sea de Pasto y me manden a trabajar a La Guajira. Entonces ahí el simple hecho de estar en dos regiones distintas ya puede haber un choque de culturas. Y también lo podemos sentir ese choque cultural si estamos trabajando en una empresa o en un organismo internacional donde nuestros compañeros de trabajo vienen de diferentes países. Entonces, ¿cómo hace uno? Así si alguien nos está viendo desde Bogotá, por ejemplo, o desde cualquier país y que esté en su propio país, pero que tenga un jefe que es, no sé, mi jefe es francés, mi compañero de trabajo es de Marruecos, yo no sé cómo manejar entre esto en este mundo multicultural. Entonces, bueno, te cedo la palabra. Cuéntanos, Natalia, ¿qué es el choque cultural? Bueno, primero que todo, muchísimas gracias por invitarme, Marines, por estar aquí. Quisiera brevemente solamente presentarme un poquito como para que las personas sepan quién soy. Yo soy Natalia, yo nací en Colombia y vivo en Alemania ya desde hace 2 décadas. Llegué también como todos los inmigrantes con con muchas expectativas, pero sí tener bien claros todos los desafíos a los que yo me iba a enfrentar, ¿no? Entonces, después de terminar mis estudios de ciencias regionales en América Latina, eh, me especialicé como entrenadora y coach intercultural y ahí fue donde comprendí realmente estas palabras, esas frases a las que decimos el duelo migratorio, choque cultural y todo esto, porque realmente cuando yo llegué no tenía un nombre. Bueno, sí, ya sabía el choque cultural, pero no existía realmente un nombre, ¿no? Y Ujú. también he trabajado más de 8 años dando clases de español. He trabajado con inmigrantes, he trabajado en proyectos de desarrollo para América Latina y todo este proceso también me ha llevado a un conocimiento de mí misma, un conocimiento también de la cultura y de diferentes culturas. Y también esto me inspiró a crear Cultural Mindset, ahí donde acompaño también a inmigrantes en este proceso también de lo que tú dices del Ay, choque cultural y también a empresas que quieren y ven la diversidad como una oportunidad de desarrollo, ¿no? Y crecimiento. Entonces, me estabas preguntando que qué es el choque cultural. Bueno, mira, el choque cultural, ¿me oyes? sí, ¿Sí? sí, Bueno, mira, sí te oigo. perfecto. Mira, el choque cultural, en realidad, en un mundo ya más globalizado, es muy común irse a vivir a otro país, ¿no? Ya sea por trabajo, por amor, o también por situaciones difíciles como las que estamos viviendo ahora, como una guerra, ¿no? Entonces, el choque cultural es una experiencia que vive una persona cuando se va a vivir a otro país y cuando ve que todo es nuevo, ¿no? Ve que realmente hay costumbres nuevas, hay tradiciones nuevas y realmente es como el primer el impacto de decir, uy, esto es nuevo para mí, ¿no? Entonces hay diferentes sensaciones que se ven como desorientación, como desconcierto, como que uno no se siente ubicado porque no realmente está en un lugar donde uno dice, aquí no pertenezco porque todo es desconocido. Entonces ese es el choque Ujú. cultural, ¿no? Es como la primera impresión, el primer impacto que se tiene cuando se llega a un país nuevo. Ujú. Bueno, ¿y qué sentimientos se manifiestan en este choque cultural? ¿Qué es lo que uno siente al comienzo como para poder identificar esas emociones? Ujú. Bueno, al comienzo realmente se pueden manifestar diferentes sentimientos, primero como ansiedad, ¿no? Como una ansiedad, como un sentimiento de sorpresa, de desorientación, de miedo, también de tristeza, de melancolía, un poco de nostalgia por la casa, también de incertidumbre porque no sabes, llegaste a un lugar y no sabes si vas a conseguir trabajo, si vas a conseguir amigos, a lo Ujú. mejor vas a aprender el idioma. Entonces es un momento también de mucha incertidumbre y también un poco de resistencia, ¿no? De resistencia, es que yo lo hacía así en mi país y acá se hace diferente. Entonces,
Son como los sentimientos también, un poco de frustración porque perdemos el control, no podemos cambiar la cultura, tampoco podemos cambiar a las personas, entonces tenemos ese sentimiento como de pérdida de control, de que no puedo cambiar y tengo que acoplarme, ese es como el siguiente paso, ¿no? Es como lo que, los sentimientos. Es que echemos un poco hacia atrás Ujú, en nuestras historias de migración. ¿Crees que la gente antes de viajar sí está preparada para ese choque cultural o que estamos como tan preocupados por dónde voy a vivir, qué voy a hacer, como por las cosas administrativas, logísticas y dejamos toda la parte emocional como, bueno, allá veremos. ujú. Cuando allá, espere que lleguemos y allá miramos cómo nos va y que tal vez no tenemos ese acompañamiento previo a decir, bueno, tal vez en 2 meses me tengo que ir, me van a trasladar. Creo que eso le pasa mucho, por ejemplo, a las parejas, pienso en personas diplomáticas Ujú, o ujú. docentes, investigadores, militares también, Ujú, personas también gente de iglesias, por ejemplo, que les pueden decir, bueno, en 2 meses te vas, en 3 meses tienes que irte a otro sitio. ujú, Entonces ujú. puede ser un poco como desestabilizante. Sí, ¿Cómo se podría uno preparar sí, para una migración? sí, bueno, ahí hay dos preguntas. Primero, yo pienso que es una pregunta muy importante si la gente se prepara. Realmente hay muchas personas que no se preparan. También hay programas de preparación. Por ejemplo, yo trabajé en organizaciones para el desarrollo, donde trabajan también, o sea, hay personas que se van por un tiempo a otro país para hacer un negocio, ¿no? Para hacer un negocio, para hacer un proyecto, por ejemplo, en África o en América Latina. Y yo también, por ejemplo, preparaba a esas personas, ¿no? Es decir, yo preparaba a esas personas diciendo la diferencia cultural, esto es así, esto es asá, y también dándoles un poco de o sea, sensibilizarlos. Son los talleres que a mí más me encantan, por ejemplo, que han encantado hacer con empresas, de sensibilizar a la gente un poco culturalmente, ¿no? Es decir, que existen diferentes culturas y diferentes formas de vivir. Entonces, primero, yo creo que no muchos se preparan, o sea, no todos tienen la posibilidad de prepararse. Si tú vas a hacer, por ejemplo, un proyecto en alguna parte y estás trabajando en alguna organización, las organizaciones por lo general tienen a sus personas como los entrenadores o coaches como yo para preparar a las personas, pero la mayoría de personas no se prepara a este cambio, no se prepara para emigrar, ¿no? Para vivir este choque cultural. Entonces, ¿cómo uno se puede preparar? Sí, bueno, no solamente todos los papeles burocráticos, que también realmente eso ocupa Ujú. también un espacio bastante importante en todo este aspecto. Y a veces dejamos un poco la parte emocional, ¿no? Es decir, que seamos conscientes qué es lo que vamos a dejar, ¿no? La familia, los amigos, vamos a dejar nuestra costumbre, es decir, que seamos conscientes. Yo creo que eso viene después y por eso es que se vive ese sentimiento de choque cultural. ¿Y cómo uno se puede preparar? Pues mira, hoy en día afortunadamente se habla más del tema. Gracias a Dios se habla Ujú, mucho más del tema, hay gente más preparada que ha pasado bueno, por emigrar. ujú, ujú. Y la mejor manera es primero entender un poco qué es interculturalidad, ¿no? La inteligencia intercultural, cómo puedo yo prepararme para vivir en otro país, ¿no? Entonces, yo creo que eso es como el primer paso para que todo sea un poquito más llevadero. Ujú. ¿Qué se necesita para vivir en otro país? ¿Qué se Además necesita? de la visa, obviamente. Mira, se necesita mucho. A mí realmente es muy interesante, pero lo más importante para aceptar cualquier cambio en la vida es el autoconocimiento, ¿ya? Yo creo que cuando nosotros nos conocemos nosotros mismos, podemos enfrentar cualquier cambio, ¿no? Tú estabas hablando al principio que cuando vamos a cambiar de empresa, ¿no? Las empresas también tienen una cultura, cada empresa, cada organización tiene una cultura organizacional diferente y Ujú. cuando cambiamos de una empresa a otra también tenemos, tal vez puede pasar a ver que hay un pequeño choque o algo, las cosas en distinto. Entonces, yo creo que lo primero que todo para prepararnos para cualquier cambio es el autoconocimiento, saber cuáles son mis preferencias, saber cuáles son mis gustos, saber eh, cuáles son mis cualidades, cuáles son mis fuertes, pero también cuáles son mis deficiencias y qué puedo hacer para suplir un poco esa deficiencia, ¿no? Entonces yo doy talleres y también coachings y mentorías en esto para preparar a las personas
primero para conocerse, porque para mí el choque cultural más grande fue eso, conocerme conmigo misma, como mirarme a los ojos y decir quién soy, ¿no? Porque cuando cambiamos de país, nos preguntamos quién soy, la pregunta quién soy, ¿no? Si no me puedo comunicar en mi propio idioma, ¿quién soy? Si no puedo cocinar mi plato preferido, ¿quién soy? Entonces ahí juega un papel muy importante lo que es la identidad, ¿no? Se ve un poco tambalea cuando no nos sentimos conformes o cuando salimos de lo que dicen muchas personas de esa zona de confort que yo conozco. Entonces ahí empieza a tambalear un poco la identidad y nos hacemos la pregunta, ¿quién soy? Entonces el primer paso es el autoconocimiento. Y, por ejemplo, yo hablando con otras personas migrantes que te dicen, yo aquí no soy la misma, como yo soy una persona en Perú, soy yo, o sea, como que ese verdadero yo se quedó allá y este es un nuevo yo que ha tenido que acomodarse a las circunstancias. Es que el choque cultural uno lo va, o sea, hay como etapas, así como en el duelo migratorio que es por momentos que lo vas a sentir o al final terminas adaptándote y dices, bueno, es así y ya no, Uh -huh. ya lo transitas sin que te sorprenda tanto. Bueno, yo creo que el choque cultural tiene también bastantes etapas, ¿no? Es decir, y como así que no me siento yo, en realidad, como te digo, emigrar es una forma también positiva de conocerse a uno mismo, ¿no? De conocerse en momentos difíciles o no, ¿no? Eso es una parte, ¿no? Y la segunda parte es las fases del choque cultural, ¿no? Hay diferentes fases, ¿no? Hay diferentes autores que han estudiado este sentimiento del choque cultural y se conoce una, por ejemplo, la fase que es de las cinco fases, que es como una W, que primero es Ujú. esa sensación de luna de miel, que uno está feliz en su país nuevo, donde todo es novedoso, a lo mejor encuentras personas que te muestran el país y prácticamente vives como una luna de miel donde todo, sientes alegría, todo es bonito, ¿no? Eh, Luego llega el choque cultural, en el momento que empiezas a vivir tu vida un poco, ¿no? Como la normalidad Ujú. y, y te das cuenta que ya no es nada novedoso, ¿no? Que hay dificultades, ¿no? Dificultades para hacer, por ejemplo, cosas muy sencillas como ir a comprar el pan o ir a hacer una vuelta donde nadie te entiende, entonces te das cuenta, aquí se hace diferente como en mi país, entonces es el choque cultural, ¿no? Después llega un momento, como dices tú, que uno dice, bueno, yo ya me acoplé, ya a lo mejor has vivido algunos momentos positivos donde has llegado no sé, a hacer una vuelta, por ejemplo, saqué la visa sin problema o me pude defender o pude hablar bien en un idioma diferente a mí. Entonces ya se vive como momentos positivos donde uno dice, bueno, ya, aquí ya llegué, estoy feliz, ya encontré amigos, estoy contento. Ujú. Luego llega un momento en que hay un choque cultural inverso, ¿no? Y es ese momento cuando volvemos a nuestro país de visita, por ejemplo, por un tiempo, donde Ujú. decimos, oh, yo he Las cambiado, vacaciones. exacto, las vacaciones o lo que sea, oh, yo he cambiado y las personas que están aquí también han cambiado, ¿no? Y ahí es cuando nos damos cuenta, volvemos otra vez a esa fase inicial como de tristeza, de Claro, ahí te estás haciendo melancolía. Ah, La exacto, W que mencionabas ahora. Ya estaban exacto. arriba, Y volvimos a volvimos otra bajar. vez a bajar donde sentimos otra vez esa nostalgia, esa tristeza, esa melancolía por la casa, por nuestra familia, por el idioma, por las costumbres, la comida, etcétera. Y ya después de un tiempo llega ese momento de adaptación, donde tú llegas y dices, bueno, ya sabes que vives como en dos mundos, ya eres consciente de que existe el mundo, por ejemplo, en Colombia, el mundo, no sé, en Francia o en Alemania. Entonces, Ujú. ya te acostumbras un poco a la situación y ya sabes un poco manejarla. A mí lo que me da un poquito, lo que más me hace falta, por ejemplo, en esta teoría de las cinco Ujú. fases es, por ejemplo, la integración. ¿Dónde está la integración? Aquí no habla en ningún momento de integración y yo pienso que personas que ya viven más tiempo en un país se hacen esa pregunta, ¿ya? Yo no me adapto, sino yo me quiero integrar, yo quiero aportar algo a mi país o al país de Ujú. acogida, ¿no? Sí, como Entonces, esta ya es mi casa también, como, y más, por ejemplo, si ya tienes familia y tienes hijos y te vas a exacto. quedar ahí, eh,
yo creo que las personas que tenemos hijos y los estamos criando en el extranjero, que es un poco pues el objetivo de Curuba Cocuyo, que es Ujú, brindar estas herramientas a familias colombianas migrantes, es que nos damos cuenta, por ejemplo, hablo en mi caso personal, yo soy colombiana en Francia, ujú. pero mis hijas nacieron en Francia y para ellas este es su país de origen. Exacto. Entonces, de cierta forma, es lo que tú dices, ya es una integración en que yo, bueno, yo tengo ya la nacionalidad francesa, pero yo sigo siendo un poco la extranjera, pero ellas están en su casa. Para ellas Sí, esto es ujú, lo que conocen, pues es como su vida, pues claro, su claro. cultura, su cultura francesa, como Ujú. digo yo, con unos toques de colombianidad, pero pues obviamente esto es lo que ellas están viviendo el día a día. Exacto, exacto. Yo creo que ese aspecto, el aspecto de integración es algo donde todos tenemos que trabajar porque se vive por las dos partes, tanto por la parte de la persona que emigró como las Ujú. personas que viven en su país natal, ¿no? Es decir, que acogen a inmigrantes, ¿no? Entonces, es un trabajo realmente que está empezando, que tiene mucha trayectoria, que tiene que realmente tener un cambio completamente, sobre todo de mentalidad, ¿no? Porque como Ujú. dices tú, tus hijas y como también mi hija nació aquí también en Alemania, ¿no? Y a mí si me preguntan, por ejemplo, Natalia, ¿de dónde eres? Yo digo, bueno, yo nací en Colombia, ¿ya? Se nota por mi aspecto, tal vez por mi acento, y bueno, es así, así es la vida. Pero si le llegan a preguntar a mi hija, ¿de dónde es? Ahí llega un momento en que hay una, también puede desatar una crisis de identidad, ¿ya? Es decir, ¿cómo es posible? Yo nací aquí, ¿ya? ¿Cómo me van a decir de dónde soy? Porque en ese momento llegas a un momento en que no te sientes parte de. Y yo creo que es el problema que están viviendo muchos países en Europa, sobre todo también, bueno, aquí en Alemania, en Francia, donde las personas nacieron en este país y todavía les preguntan de dónde son, ¿no? Porque no, Claro, no se hacen, y estamos hablando no hacen de parte de. segunda, tercera generación, aquí no sé cómo sea en Alemania, pero aquí en Francia hubo muchas olas de migración en los años, bueno, como una gran ola de migración española luego de la guerra civil. Sí, sí. Y luego en los años, o sea, entonces imagínate, es una persona que vino, sí, en el 38 o 39 más o menos. Ujú, Entonces tú ya puedes tener abuelos sí, españoles, es ujú, decir, mis abuelos venían de España. Luego sí, hubo otra oleada de migración en los años 60 y 70, donde llegaron muchos italianos, portugueses ujú, eh, y españoles. ujú, Entonces, hoy tú encuentras muchachos jóvenes cuyos apellidos son apellidos portugués, sí, apellido, sí. bueno, también después de Españoles, todas sí. las guerras de Ujú, dependencia en el Magreb, entonces van a llegar gente de Túnez, de Marruecos, de Argelia, que ya nacieron en Francia, ujú, pero pues por su físico, por su nombre, por su ujú. apellido, eh, pueden ser ya tercera generación, pero la gente pasa exactamente lo que acabas de decir. Exacto, ¿De dónde eres? Y dices, pues yo soy de Marsella, como decir, exacto, yo nací aquí. ¿Y tu papá de dónde es? De Marsella. Y tienes que ir exacto. hasta un... Y obviamente son familias que por la integración no guardaron el idioma, Ujú, ujú, o bueno, algunos sí, tal vez en la célula familiar, ujú, pero claro, eso genera una ruptura de decir yo soy francés y a veces en estos, bueno, acá estamos en época de elecciones y tenemos una ujú, candidata de extrema derecha que podría llegar a ser eh, presidente. sí, Y tú ves una fractura en el país de gente ujú, por ejemplo, una de las posturas de la candidata esta en cuestión, Marine Le Pen, ujú, ella está en contra del reagrupamiento familiar. ujú, ujú, Entonces tú eres claro, y tú te pones a pensar, tú eres el inmigrante de donde sea, que ujú, te fuiste porque conseguiste un trabajo y tu familia dice, bueno, que mis hijos se queden en el país de origen hasta que yo veo cómo está la cosa aquí, que es como algo normal de la migración, ¿no? Que ujú, una persona ujú, viaja primero y si se consolida la vida, pues lleva a su familia. ujú, Y ujú, esta candidata dice, no, y muchos candidatos de la extrema, de la derecha decían, ujú, no, no a la reagrupación, tú ujú, vienes, ujú, trabajas y sin hijos y sin familia, porque no queremos a tu familia, queremos es tu fuerza de trabajo. sí, Y hoy incluso alguien me contaba, esta es una historia que ocurrió en Barcelona, y hay muchas mujeres bueno, colombianas, ecuatorianas, ujú, peruanas trabajando en servicio doméstico en España. Hay muchas, ¿sí? Y este era el testimonio de una señora en Barcelona que tenía pues sí, una empleada del servicio latina que se ocupaba de sus ujú, hijas. ujú. Y la chica decía, no, pero es mejor, ojo a esto, es mejor que vengan sin hijos, porque así como el hijo se quedó lejos,
ellas, es horrible lo que voy a decir, pero ellas van a tener esa, ¿cómo se dice eso? Como esa tristeza Ujú, de tener a su hijo lejos, que van a ser retiernas y súper lindas con mis hijos y los van a consentir para ellas compensar ujú, ujú. esa, como decir, yo, mi hija está lejos, yo no puedo ser mamá, voy a maternar a los tuyos como si fueran míos porque me hace falta. Y ves ese pensamiento retorcido de decir, no, pero está bien Ujú, que venga ujú, la mujer sola ujú, a cuidar niños para que me cuide el mío y que los de ella se queden ujú, allá y pues de ujú, malas. ujú. Sí, bueno, Entonces, sí ves, lamentablemente todavía hay personas que tienen ese pensamiento limitante, ¿ya? Eso sí es de ahí. ujú, Y lamentablemente todavía existen personas, pero por eso es que estamos aquí, para tener una mente abierta, para hablar, ¿ya? Para hablar de estos temas de emigrar, de choque cultural, de duelo migratorio y todo eso, para que las personas también eh, to- pidan ayuda y también para dar a conocer, ¿no? Porque hablar y compartir lo bueno también es una forma también de ayudar a estas personas que tienen un pensamiento así limitante de pronto para que vean otras cosas, otra forma de vivir, ¿no? Lamentablemente, sí, lo que cuentas es muy triste. Sí, triste. sí. Yo quería, ahora que hablamos de todas estas como ideas o estereotipos un poco del choque cultural, yo estuve leyendo un poco que hay como una gran clasificación quizás entre las culturas frías y las culturas más cálidas Ujú, y que después ese mismo, bueno, tú lo puedes decir desde tu propio país diciendo la gente que vive en la costa contra la gente que vive en la montaña y que cada país de cierta forma, al menos acá en Francia, los que viven en la parte del norte de Francia son diferentes a los que viven al sur. Entonces, ujú, ujú. cuéntanos un poco de estos Sí, como grandes clasificaciones para entender que si yo soy latina y llego a Suecia, va a ser, uy, no, porque es que ellos mira, son fríos distantes. es que realmente la diversidad no solamente viene de diversidad si yo, por ejemplo, vivo en Alemania o sea, estoy en Alemania y vienen personas de otro país. La diversidad se vive en algo, es algo normal, es algo común y corriente. En Colombia tenemos regiones diferentes, hay diversidad, existe la diversidad, ¿ya? En cada país también, como tú dices, en Francia, que la costa, que los del, no sé, la sierra, también hay diversidad y también hay diferentes formas de pensar, diferentes formas de actuar. Entonces, hablar de diversidad es algo normal, pero la gente como que no lo vive, ¿ya? Entonces, como Ujú. que ese es el tener la mente limitante de que yo aquí me muevo en mi grupo de familia, de amigos, y para allá no veo más, ¿no? No veo más allá de mis narices, ¿no? Entonces, ese es como el gran problema. Ahora, sí, bueno, cuando yo estudié todo esto me certifiqué como entrenadora intercultural, hay diferencias de culturas, diferencias de países, ¿no? Por ejemplo, hay países que, como tú dices, que son un poco tal vez más colectivos, ¿no? Hay otros países que son un poco más individualistas, ¿no? Es decir, por ejemplo, nuestros Ujú. países como América Latina, nosotros tendemos a ser un poco más colectivos, es decir, hacemos todo en grupo, en compañía, ¿no? Cuando yo llegué aquí a Alemania, por ejemplo, me di cuenta que este país es un poco más individualista, que las personas hacen las cosas más individuales, ¿no? Por ejemplo, un ejemplo del choque cultural, ¿no? Es decir, yo creo que ha cambiado mucho, pero para mí, cuando yo llegué, yo veía a veces a las mujeres en un café, yo trabajé mucho en gastronomía al principio, entonces yo veía a una mujer sola tomando café sí, en un café, ya leyendo un libro, y yo decía, ¿será que esa señora no tiene amigos? Pobrecita, qué pecado, no tendrá amigos que se va sola a un Estaba café, solita. toda solita, ¿no? Entonces, Ujú. porque yo no lo había visto eso jamás en mi cultura. En mi cultura nosotros siempre andamos con los amigos, que con la familia nunca está solo, ¿no? Y acá a veces eso Sí, yo como recuerdo muy a común, amigas ¿no? amigas en Colombia que decían que querían ir a cine, querían ver una película, pero decían, no, pero yo cómo voy a ir sola a cine. Exacto, exacto, O cosas así sea, por no, el la estilo. Exacto, sí. Entonces, bueno, ahora con Netflix eso se solucionó porque la gente se queda en la casa, exacto. pero me acuerdo que la gente sí decía, "Ay, pobre, le toca almorzar solo, solo en un restaurante, en la Sí, mesa sola. sí. Ahora el Entonces, teléfono pues hace la compañía, sí, pero en, sí. en la verdad, eso fue para mí al principio como un shock, ¿no? Y con el tiempo me di cuenta que qué bonito también estar con uno mismo, ¿ya? Yo también ahora, ¿cuánto Ujú. daría por disfrutar, qué sé yo, una hora sola en un café donde no tenga compañía de nadie y leer un Claro. libro, ¿no? Entonces, son cosas también culturales diferentes. Entonces, como te digo, existen diferencias culturales, pero
tampoco quiero generalizar porque no todo es cultura, ¿no? Hay personas, por ejemplo, que tú dices, hay personas que tienen con el tiempo, son más puntuales que otras, ¿no? Aquí los alemanes por lo general son puntuales, ¿no? Y nosotros los latinos llegamos 2 horas después, ¿no? Ujú, Pero eso es algo como, más o menos como para orientarnos, pero la verdad no es así. Yo también he conocido alemanes muy impuntuales, así que en ese momento ujú, empecé yo a ver, oh, wow, aquí hay diferencias, ¿ya? O sea, no todo es cultural, sino también hay cosas personales. Yo, por ejemplo, para ser colombiana soy muy puntual, entonces no ujú. podría decir que soy típica colombiana, entonces no podemos generalizar. Y sí, esas teorías nos ayudan a diferenciar un poco, pero hay que tener cuidado sí, bueno, de no generalizar, porque realmente no es así. Ujú. Y digamos, ¿cómo se manifiesta el choque cultural a la hora de conseguir pareja? Por ejemplo, hay muchas personas que viajaron al exterior por trabajo o por estudio y coinciden en una época de la vida que puede ser la época en la que se forman las parejas o empiezan los deseos de tener hijos. Entonces, ¿cómo acompañarías, por ejemplo, ahora a una persona que dice, no, me enamoré bueno, pues que tú y yo hemos vivido ese caso, de un extranjero? ¿Cómo se maneja ese choque cultural en la pareja? Ujú. Bueno, una cosa es el choque cultural o una cosa es como la diferencia cultural que existe. Por ejemplo, de por sí ya una relación de parejas es complicada, ¿ya? Pero Ujú, cuando las personas son biculturales, son diferentes, tienen diferentes culturas, es un poquito más complicado porque hay diferentes tradiciones, tal vez rituales, diferentes valores. Entonces, es importante ver a las personas no solamente culturalmente, sino como son de personas, ¿no? Como son, ¿no? Yo tengo una herramienta muy interesante donde yo acompaño a las personas, a los inmigrantes, también a parejas, con el RAES Motivación Profil, ahí donde yo miro cuáles son las motivaciones y cuáles son los valores de las personas para ver ujú. realmente y conocernos mejor, ¿no? Entonces esa es como la herramienta para mí, la que yo uso más para conocer a las personas, ¿ya? Para que las personas se conozcan, ok, yo entiendo por qué esta persona reacciona así, ¿ya? Entonces hay diferentes Ujú. motivos de vida que nos pueden ayudar a, a, a entender por qué nosotros nos comportamos de una manera o de otra, ¿no? Y ya, exacto. Y esta herramienta me gusta mucho porque realmente se basa en estudios y esos estudios se hicieron en diferentes culturas. Entonces, aprendí con el tiempo naturalmente que no todo es cultura, sino también hay aspectos de la personalidad que hay que tenerse en cuenta, ¿no? Por ejemplo, como te estaba diciendo el ejemplo de que yo soy muy puntual para ser colombiana y no todos los colombianos son impuntuales o puntuales, ¿no? Entonces, es algo como un poco de ver cuáles son los motivos y los valores de las personas para comportarse de una u otra forma. Porque te decía el tema de la pareja, porque a veces también se forman esos estereotipos. Yo recuerdo una amiga colombiana que en algún momento conoció creo que era un francés también, y el chico decía como, no, pero tú eres, sí, como eres latina, eres caliente. Había toda una asociación de un estereotipo de mujer y esta amiga no correspondía a eso. Ujú, ujú. Entonces ella decía, o sea, ¿qué es lo que tenemos en nuestro imaginario también si vamos a salir con una persona de otro país, de otra cultura? Como, es que yo debo creer que porque mi esposo es alemán debe ser así, ordenado, arreglado, súper cumplido. Si es que si yo me voy a casar con una latina, eso digamos en Francia em, tratan a veces, incluso son campañas del gobierno, como de asociaciones, de decirle a las mujeres como... eh, si tú estás en un matrimonio con alguien de aquí, pero esta persona te está tratando mal, tú no te tienes que aguantar, Ujú, como ujú, diciéndote, no tienes por qué ser víctima de maltrato, no porque esa persona cree que tú vienes de América Latina con el imaginario de es la mujer hacendosa y que va a ser, eh, sí, o sea, como más tierna que lo que puede hacer una francesa, que eso no signifique que tenga que haber una sumisión al hombre o una especie de chantaje. Entonces las ujú. asociaciones también están ahí para decir, si tú estás aquí y no te están tratando bien porque la persona pensó que se había enamorado de una ecuatoriana o una colombiana,
y que esa mujer debía corresponder a una idea que él tenía de lo que era una mujer latina, Ujú. si eso viola tus derechos, pues el Estado te va a defender. Ok. Bueno, mira, la verdad es que por lo general tendemos a meter a las personas en un cajón, colocarles, juzgarlas y colocarles como una estampilla. Esta persona es así, ¿ya? Es algo que nos pasa a todos como por tener como una referencia, ¿ya? Como decir, es que los alemanes son así, o los franceses son así, o los colombianos son así, ¿ya? Pero realmente es algo también bastante limitante y hay que llamar a la reflexión y por eso yo estoy aquí como cultural más de llamar a la reflexión para que no existan estos pensamientos, ¿ya? Es decir, para que veamos a la persona un poco más allá de lo que yo creo ser, ¿no? Para no juzgar, para ver a la persona así como es y no a la cultura, ¿ya? Es decir, es que las colombianas son así tiernas, que es que son no sé qué, ¿no? Es decir, todos somos diferentes, ¿no? Y más en un mundo tan globalizado como como el de ahora, donde tenemos la posibilidad de viajar, de conocer, de abrir los ojos con los medios, donde ya las mujeres, por ejemplo, no se quedan calladas y no se aguantan, por ejemplo, un maltrato, ¿ya? Entonces, verlo todo cultural, o sea, como de una forma cultural es también bastante limitante. Entonces, lo que yo recomiendo es dejar de juzgar, o sea, escuchar a las personas sin darles sin juzgar, sin darles como un valor, simplemente escuchar, pero sin ponerles etiqueta, ¿ya? Y yo creo que es un trabajo un poco difícil, es un trabajo que necesita un proceso, pero que es posible hacer y, por ejemplo, he visto muchas veces en mis entrenamientos con empresas, por ejemplo, cuando hago entrenamientos, los que más me gustan, que es de sensibilización cultural, donde los sensibilizo un poco eh, para que se den cuenta que las culturas son diferentes. Entonces ahí es donde veo yo como un momento de, ajá, yo no sabía, o sea, donde le veo en los ojos, ah, esto no lo sabía. Entonces es eso, también una falta de conocimiento tal vez. Aquí nos dicen una Bueno, cosa, algo que las personas somos muy complejas para corresponder a estereotipos, claro, es decir, claro. los estereotipos, claro, existen, pero yo no puedo decir soy típica colombiana, ¿no? Es decir, ahora en Colombia la gente también ha cambiado. Yo vivo aquí ya hace 2 décadas, es decir, la vez pasada estamos hablando con en las charlas con acento que doy a veces, estamos hablando Sí, sí. también del papel que juega los padres hoy en día. Por ejemplo, aquí en Europa hay muchos padres que están muy involucrados con en la educación de los niños. Yo creo que eso en Colombia también ha cambiado bastante, ¿no? Entonces, por eso es importante no tener estereotipos porque las personas en sí son complejas como personas, individuos. Ujú. Y hablando de la parte de laboral, ¿sí? Que tú haces estos acompañamientos, eh, a veces una de las dificultades que tienen los migrantes es llegar y traen esa experiencia de su país de origen, de yo hacía las cosas así en mi trabajo, y llego a entender cómo funciona en el nuevo país y a decir, bueno, no sé lo que es tener un jefe alemán o un jefe gringo, un jefe canadiense. Por ejemplo, hay mucha gente que trabaja en el sector de informática y dicen, bueno, mi jefe es indio y es difícil porque él con su cultura me está exigiendo un montón de cosas que yo como latino tal vez le digo, no, yo no voy a trabajar tal día y que el otro te dice, no, pero tienes y exige, o sea, ¿cómo sería ese acompañamiento para que sea como multicultural dentro de una Ujú, empresa ujú, donde tienes ujú, la cultura de la empresa, ujú, pero la cultura de cada ujú, persona en ujú, ese lugar? ujú. Bueno, también es algo un poco complejo. En realidad, trabajar en otro país ya de por sí tienes una ventaja grandísima, es una oportunidad para impulsar tu carrera y también para enriquecerte como persona y laboralmente, ¿no? Es decir, tienes muchos conocimientos, ¿no? Es decir, cómo se trabaja en Colombia es diferente cómo se trabaja aquí, por ejemplo, ¿no? De una manera, por ejemplo, eficiente, organizada, estructurada, etcétera. Entonces es un enriquecimiento en primer lugar para mí, ¿no? Como migrante, ¿no? Ahora, como estábamos hablando, cada empresa tiene una cultura diferente, ¿no? Es decir, hay unas organizaciones que son más burocráticas, hay otras que son más de jerarquía plana, etcétera, etcétera, etcétera. Y,
Y preparar a las personas, claro, la integración, como te digo, es de dos partes, ¿no? Es decir, un cambio, cuando hablamos de un cambio, de una transformación, se hace por las dos partes, se hace por el trabajador, pero también por las personas que están trabajando, ¿ya? Entonces hay muchas, no sé, hay muchos métodos para llevar estos cambios esta transformación en la empresa. Y, por ejemplo, si es específico para un empleado, pues también como guiarlo, como un coach, guiarlo, cómo son las personas o cómo puede ser el trato aquí, el trabajo acá, y también importante el trato reflectivo, ¿no? O sea, reflexionar cómo soy yo y cómo me comporto, por ejemplo, ¿no? Entonces, yo creo que es algo que viene de parte y parte. Y algo que a mí me da la impresión, no sé, eh, para, para apoyar la integración, que también se debería hacer estos coaches, estas guías también para las personas que han migrado y que un migrante también tiene otros temas completamente diferentes a una persona que ya nació aquí y que cambia simplemente de Ujú. empresa. Entonces, por eso me parece importante ese trabajo por las dos partes, tanto por la empresa como con la persona, pues con el empleado. Ujú. Y digamos, danos un ejemplo de un acompañamiento que tú hayas hecho con alguien en Alemania, por ejemplo, una mujer colombiana o latina que llegue a Alemania y diga, bueno, ¿yo qué hago acá? Eh, Todo desde el idioma, porque a veces cuando uno habla con otros migrantes, hay como, no sé si es una sensación de inferioridad o qué, pero yo lo veo porque, por ejemplo, mi esposo, él vivió en América Latina Ujú. y él llegaba allá como francés con sus diplomas, que pueden ser haber tenido el mismo grado en diploma que otra persona, ¿sí? Pero él llegaba como con una seguridad, y yo le decía, no, pero tú llegaste aquí, pues no el dueño del juego, pero tú llegas con una assurance, como se dice, y él me decía, pues no sé, pero como que los franceses somos así, llegamos y estamos como que desde chiquito tienes eso. Y él, por ejemplo, me decía, pero tal vez a ustedes les falta, pero en general como latinos, como muéstrense, impónganse y digan que saben. Y entonces, ¿cómo haces tú para acompañar a estas personas, hombres o mujeres latinos que llegan Ujú, a ujú, ingresar a este mercado laboral, pues en nuestro caso europeo ujú, o ujú, norteamericano o australiano? ujú. Digamos, cuando se encuentran esas dos culturas, como un país desarrollado y un país, pues sí, en vías de desarrollo o no tan adelantado. Ujú. Bueno, yo la verdad es que ese tema lo he tratado también bastante y lo hemos hablado mucho, la diferencia, por ejemplo, cuando una persona de otro país, francés, alemán, o hay ciertos países que llegan qué sé yo, América Latina y trabajan y son, mejor dicho, imponentes, ¿no? Es decir, yo estoy acá y yo soy así y punto. Entonces, hay como cierto respeto, ¿no? Eh, la diferencia es cuando llega una persona aquí, ¿no? Es decir, nos atemoriza tal vez la forma como trabajan, el trato, la forma tan directa, ¿no? De cómo hablan. Entonces, yo creo que eso es lo que atemoriza un poquito, ¿no? De por sí, cuando emigramos, nuestra identidad empieza a tambalear porque nosotros nos preguntamos, si yo no puedo expresarme en mi idioma, ¿quién soy? Si no puedo hacer las Ujú. cosas como yo acostumbraba a hacerlas en mi trabajo antes, por ejemplo, en Colombia, ¿quién soy? Ya, si yo soy, si se hacen aquí diferente, ¿no? Entonces, para ese acompañamiento es súper importante, primero para conocernos, para volvernos a reencontrar con nosotros mismos, porque nosotros eh, sabemos qué es lo que queremos, sabemos qué es lo que necesitamos y tenemos que reencontrarnos con nosotros mismos. Y ese es la herramienta como más importante para saber qué preferencias tengo, qué es lo que me gusta hacer de trabajo, ¿no? Por ejemplo, aquí en Alemania hay muchas personas, no digo en general, pero muchas personas que son muy estructuradas, muy organizadas y, por ejemplo, si a otra persona le cuesta trabajo, entonces, ¿qué hago si no es mi preferencia o no es lo que me gusta? ¿Qué hago para poder aprender también, ¿no? Porque también todo es un proceso de aprendizaje y un proceso también de desaprender cosas que a lo mejor he aprendido desde pequeño, desde mi colegio, también desde mi trabajo en mi país natal. Llego acá y ahora todo es diferente. Entonces es la capacidad de cambio, la capacidad de mente abierta. Y lo más importante es un acompañamiento. El acompañamiento que hago, ejemplos, tengo diferentes herramientas que puedo usar para que la persona pueda dar el paso, ¿no? El paso adelante y también reconocerse a sí misma, que es lo más importante, y reencontrarse consigo misma para poder
estar segura de sí misma. Una persona que se conoce a sí misma es segura de sí misma y sabe qué es lo que quiere y puede y es capaz de hablar. Entonces, a lo mejor, no sé si en nuestras culturas a lo mejor no se ha tratado eso de esa forma, y también que como migramos, también hay Ujú. muchos sentimientos, muchas emociones que también tenemos que trabajar. Bueno, si alguien tiene alguna pregunta para Natalia, los invito a hacerla de una vez porque en el live de la semana pasada nos enredamos hablando tanto que al final se nos cortó la comunicación. Entonces, para que ya tenga Ujú. tiempo de responder. Entonces, mientras ustedes escriben, em, yo quería, antes cuando hablamos tú y yo, mencionaste que es importante también hacer la diferencia entre el acompañamiento cultural y cuándo no es una depresión, o sea, cuándo la persona debe Ujú. ir a un psicólogo. Entonces, ¿cuáles serían como esos síntomas que nos dirían, no, a ver, una cosa es que tal vez necesitamos ajustarnos, como reconectarnos con nosotros mismos y otra cosa es que tal vez estás teniendo es una Ujú. depresión? Sí, bueno, eso es muy importante, realmente es una responsabilidad de todo coach, mentor o persona que no tenga el título, por ejemplo, de psicólogo o de terapeuta, ¿no? Porque uno puede Ujú. ver realmente la diferencia, ¿no? Es decir, a mí también me han llegado casos donde tengo personas que tienen una depresión y donde te digo, mira, lo siento, yo te puedo ayudar, pero te ayudo a encontrar de pronto una persona que para que esté en mejores manos. Una depresión es completamente Ay, diferente. creo que. Te Ujú. perdiste, y ahora sí. Una Ya. depresión es completamente diferente a un momento de incomodidad, bueno, de que no me siento bien, no me siento a gusto, no me siento de aquí ni de allá, no encuentro trabajo, no sé, ¿ya? Entonces, es completamente diferente, sí. Y hay síntomas que uno puede encontrar, es decir, personas que sufren una presión, son personas, por ejemplo, que no tienen ganas de vivir, que no tienen ganas de levantarse, tienen una apatía ante todo. Entonces, lo más importante es realmente ayudar a esas personas, pero ponerlas en manos de una persona que, pues, profesional, que las pueda ayudar en ese caso. Ujú. Y bueno, hablando de estos momentos que vemos de choque cultural, hablamos ya pues del de pareja, ¿cómo podemos acompañar ya en la vida de pareja o en la vida de familia para que, digamos, por ejemplo, tu esposo o tu esposa o tus hijos entiendan también esa parte de sí, cómo explicar un poco tu diferencia a estas personas que están en otra cultura o tus suegros, tus amigos, a otras personas diciéndoles, bueno, más allá de que sea colombiana, peruana, latina, soy una persona y podemos encontrar. A mí me llama la atención de que muchas veces cuando hablo con personas latinas, por ejemplo, en Francia me dicen, yo no tengo una amiga francesa, yo solo busco latinos, yo solo puedo hacer amigos latinos, o yo solo puedo ser amiga, o todas mis amigas son extranjeras, expatriados o gente, pero yo un amigo francés no puedo tener porque entonces, hay como esa barrera. Entonces es como que tú empiezas a ver como unas islas, como Ujú. yo puedo pasar toda mi vida viviendo en este país, pero solo que me quedé como con mi comunidad y nada, mi único contacto con el país pues es a través de las instituciones como el Ujú. colegio, el doctor y ese tipo de cosas. ¿Cómo podemos ayudar a crear como esa pasarela y abrirnos de verdad a la cultura? Sí, bueno, eso puede pasar y yo pienso que lo más importante es tener una mente abierta y también curiosidad. A mí lo que me ha ayudado, por ejemplo, en todo este proceso de migración es mi motivo más alto de curiosidad. A mí me encanta saber cómo viven otras personas, me gusta conocer gente, entonces para mí en ese momento ha sido fácil, pero hay personas que no tienen ese motivo de curiosidad tan alto como el mío, ¿no? Entonces, Ujú. para una persona que no es así tan curiosa, pues hay que mirar a ver qué es lo que te gusta, ¿ya? ¿Te gusta, prefieres una vida también, por ejemplo, más tranquila, ya eres un poquito más ermitaña? Entonces, ¿qué hacemos? Pues trata de buscar personas que también les gusten eso, ¿no? Y también de integrarte, por ejemplo, en la cultura de mirar, de conocer, por ejemplo, aprender el idioma, que es súper importante, y también tener como esa mente abierta de conocer, ya, de dejar que llegue a ti como una oportunidad, ¿no?
Es decir, eh, a mí al principio, por ejemplo, me decían, ay, no te vayas a meter, por ejemplo, con latinos porque entonces no aprendes el idioma o no te metas con latinos Sí, porque esa es la eso sí, esa típica, es por la ejemplo. típica, ¿no? Y en realidad, bueno, no sé, yo creo que cada uno tiene como una manera de llevar aquí su inmigración. Es decir, hay personas, por ejemplo, que algunas que no tienen un choque cultural muy fuerte, ¿no? Por ejemplo, ese proceso de migración está fuerte porque son personas que tienen diferentes gustos, pasatiempos, donde pueden integrarse con otras personas de su propio país o de su propio, con su propia lengua o también de otro país. Entonces yo creo que ahí tiene que ver mucho con la curiosidad. Ujú. Y acá dice también a través de los hobbies, sí, claro, es decir, de Claro, a buscar través de los en vez de buscar como las diferencias, buscar más bien las similitudes, qué tenemos en común, ¿no? Para poder hacer amigos o contactos y pasar esa barrera. Ujú, Y, por ejemplo, cuando tú no fuiste la persona que escogió migrar, sino que eres como el acompañante. ujú, ujú, Pienso en la esposa, el cónyuge, sea hombre o mujer, porque la persona, la mujer o el hombre consiguió el trabajo, los hijos. ¿Cómo acompañamos a un hijo, tal vez niño o adolescente, al que realmente le estamos diciendo, bueno, cogemos una maleta y nos vamos y tú vas a dejar tu colegio, tus amiguitos, vas a empezar a un nuevo mundo que tú no escogiste, que tú no decidiste? ujú, ¿Cómo podemos acompañar como papás si estamos afuera y estamos en esta situación de haber migrado con hijos ya? ujú, ujú. Sí, bueno, eso es importante, linda pregunta, realmente es de mucha comunicación, ¿no? De hablar, de no centrarnos en la casa, de hablar solamente un idioma, sino como también abrirnos a hablar, por ejemplo, el idioma del país de acogida, ¿no? De, por ejemplo, hacer grupos con otros padres, con otros amigos, de integrar realmente a los niños, ¿no? Yo acá no hablo de adaptación, sino de integrarlos, de preguntarles cómo te sientes. Yo creo que validar las emociones de los niños también es súper importante, decir, ¿te gusta esto o no te gusta? O preguntarles simplemente, ¿ya? Hay momentos, claro, a veces no podemos cambiar muchas situaciones en la vida o, por ejemplo, cuando cambiamos de cultura, emigramos, pero podemos validar nuestras emociones y podemos dar nombre a lo que estamos sintiendo. Por ejemplo, si me gusta esto, no me gusta esto. Yo creo que hablar con los niños es muy importante. Ujú, Y en algún momento uno debe como apropiarse de su propia migración. Me refiero, por ejemplo, si tú emigraste porque fue tu esposo o tu esposa el que tomó la decisión, o por ejemplo, tienes tu pareja, te quedaste con un hijo y puede ser que la relación se termina, pero pues te divorciaste, pero no te vas a regresar porque hay un niño y no vas a separar ujú, ujú, ujú. no vas a dejar al niño sin la mamá o sin el papá, entonces dices, bueno, me quedo un poco a regañadientes. Hay también una parte como de decir, bueno, ya lo asumo y esta es mi cultura y creo mi propio proyecto, así sea tiempo después de haber llegado. Sí, sí, bueno, mira, lamentablemente suele pasar cuando no tenemos un proyecto propio, ¿no? Por ejemplo, cuando las mujeres emigran con su esposo o por amor o qué sé yo, cuando no tienen un proyecto propio, ¿no? El esposo dijo, bueno, me mandaron acá y acá estoy, o quiero regresar a mi propio país y aquí estoy. Eh, Suele pasar y también he tenido casos, por ejemplo, donde las personas, la pareja al final se separa, ¿no? Se divorcia porque realmente ven que la diferencia es muy, muy grande, ¿no? Es decir, lo importante es la comunicación en pareja, ¿no? De que se comuniquen y también la persona, la mujer, por ejemplo, que ha dejado todo atrás y que vino aquí eh, por el esposo, que también encuentre un poco como su lugar, como que diga, bueno, por ejemplo, en mi país yo hacía esto, me gustaba esto, lo otro, o algo diferente, y que trate de encontrar aquí un lugar, ¿no? A través de otras personas, de los hobbies, también de volver a decir qué similitudes tienen aquí con la cultura, no de ver tanto las diferencias, sino en qué me puedo yo integrar, ¿ya? Y qué puedo yo hacer, ¿ya? Es decir, qué quiero yo hacer. A lo mejor es que lo vean como una segunda oportunidad, ¿no? Por ejemplo, hay personas que quieren volver a aprender algo nuevo, que quieren volver a estudiar, ¿no? Hay mujeres aquí que han llegado y empezaron a estudiar o hicieron, por ejemplo, una formación
y pueden seguir trabajando. Simplemente hay mujeres que también quieren estar en Sí, o casa con los incluso hijos, una ¿no? reconversión laboral, como decir, bueno, yo antes hacía tal trabajo y ahora quiero explorar, voy a Exacto. descubrir otra cosa, Exacto, otro trabajo. reorientarse, decir, bueno, yo hacía esto así, pero ahora lo voy a hacer diferente o voy a desarrollarme o, de otra forma y empieza a haber una reorganización de sí misma. Entonces yo pienso que la mente abierta es la que nos puede ayudar en este caso y también es muy importante decir, bueno, yo me vine por mi esposo, por ejemplo, pero Ujú. ¿qué quiero yo hacer? O también la pregunta que a mí nadie me preguntó, y esta es la que yo siempre le pregunto a todas las personas que acompaño, ¿qué le quieres aportar tú al país de acogida? Ujú. ¿Sí? ¿Qué quieres aquí? Es decir, si vas a quedar no sé cuántos años, ¿qué quieres tú aportarle al país? ¿Qué huella Claro, quieres yo pienso dejar en que lo que en tu dices es muy camino? cierto. ¿Qué huella quieres Sí, dejar porque en tu uno camino? siempre Sí, está pensando, quiero irme a estudiar, quiero ir a trabajar, quiero sacar plata, quiero, bueno, ya, miles de razones. Quiero vivir en un lugar tranquilo, quiero hacer, querer todo, pero desde el yo. Quiero, pero no te planteas, exacto. es verdad, es una cuestión que no lo haces como, no, yo quiero ayudar a que este país, bueno, esa es la pregunta que respondes cuando haces Las las cosas de sí, naturalización. ¿Por qué te quieres quedar? ¿Por qué quieres ser alemán o español? sí, Entonces sí, tú dices, sí, sí. sí, pero que no piensas a menos de que alguien te la pregunte en algo así administrativo. Exacto, y a mí yo pienso que esa pregunta es la que más me ha ayudado, es la pregunta que donde yo también he abierto los ojos de otras personas, digo, bueno, sí, es decir, ¿para qué estoy aquí? O sea, ¿cuál es mi sentido en esta vida? ¿Cuál es mi lugar en este mundo? ¿Ya? Ya, es decir, hay personas que también se le pueden preguntar que no han migrado, ¿no? ¿Cuál es mi lugar en este mundo? ¿Qué es lo Ujú. que quiero aportar yo, ¿no? Es decir, no qué es lo que yo quiero recibir y qué es lo que yo quiero tener, sino simplemente qué quiero yo aportar, En aportar a que mi me frustro porque no familia, tengo, entonces, exacto, ¿por a mi qué no familia, a mi trabajo en una entorno, a mi trabajo. multinacional? ¿Y por qué no tengo? Ujú. Sí, sí. Entonces, yo pienso que eso es como muy importante y eso cambia mucho la perspectiva y cambia la forma de cómo podemos llevar, pues, la migración, claro. Ujú. Ahora, bueno, me parece muy interesante. Si todo lo que nos has compartido, Natalia, ya se acerca el momento en que se corta la charla. Entonces, si alguien quiere hacer algún otro comentario o pregunta, si no, pues este video queda grabado, lo podrán encontrar en el feed, pues porque yo sé que por los horarios tenemos mucha gente que se conecta por lo general de Estados Unidos, entonces lo van a ver después. Ujú. ¿Dónde te pueden contactar si quieren saber más acerca de ese tema de acompañamiento cultural? Bueno, pues en Cultural Mindset, esa es cuenta en Instagram y también en Instagram en mi bio pueden ver la página de internet y ahí también me pueden contactar, preferiblemente directamente con un mensaje, estoy interesada en un acompañamiento cultural o me quiero, qué sé yo, quiero buscar un trabajo aquí, por ejemplo, en cualquier lugar, no solamente aquí en Alemania, sino en cualquier Ujú. lugar, porque todo parte prácticamente del autoconocimiento, ¿no? Y desde, si nosotros nos conocemos bien cómo somos, podemos también posicionarnos en cualquier momento para emprender un negocio, para buscar un trabajo, para buscar pareja, ¿ya? Para saber qué es lo que quiero y qué es lo que no quiero. Entonces, si nos conocemos, yo creo que es el primer paso para el cambio. Sí, y yo creo que también para finalizar me gustaría dejar que quedemos con esta idea de que la migración es eso, es un proceso, ¿sí? Entonces, así yo haya llegado al país, a Alemania, a Francia, con una idea y resulta que esa idea no se cumplió, pues porque la vida es así, que cada día es una oportunidad para decir, bueno, esto no funcionó, este trabajo no salió, este estudio no salió. Exacto. Bueno, pensemos ahora como prueba, ensayo, error, como Ujú, aplicarle un poco de ujú, método ujú. científico Sí, a nuestro sí, proyecto de migración y empezar a ver claro. que si se cierra una puerta, se abra una ventana, o que tal vez nos toca abrir el hueco, o romper el Ujú, muro, ujú, o ujú. buscar otras salidas, Exacto. Y y como, no estancarnos y como atrás. experiencia propia, realmente yo viví todo este proceso de migración, fue bastante largo, bastante duro, ¿ya? Porque tampoco pedí ayuda, porque en esa época no había un coach, o no encontré el coach que necesitaba, porque también hice coaches y dije, bueno, esto no me sirve para nada. Entonces, yo creo que lo importante es invertir y pedir ayuda también, es decir, tomar a alguien de la mano y decir, mira, aquí estoy en esta situación, ¿no? Entonces,
creo que es importante de Y verdad gente que ha hacerlo. vivido lo Y, mismo, porque también han migrado, entonces saben y ese y proceso se ya hace más reconocen esas corto. emociones. Exacto, el proceso se hace más ¿Mm? corto y como más ligero, más llevadero, ¿no? Es decir, cuando una persona desde otro punto de vista te hace una pregunta, tú dices, ah, ok, ya entiendo, ya sé por dónde va la cosa. Entonces, claro, bienvenidos todos los que quieran o tengan Y claro, alguna y todas las pregunta personas que en algún momento, de pues, cultura. igual los invitamos a que visiten la cuenta de Cultural Mindset de nuestra experta que nos ha estado acompañando en este live, que creo que se va a volver a cortar una vez más. Entonces, bueno, muchas Gracias. gracias a las personas que nos estuvieron acompañando y bueno, yo creo que para una próxima oportunidad, Natalia también tiene sus propias charlas que se llaman Charlas con Acento, donde está entrevistando a varias personas que están haciendo proyectos muy interesantes en varios países. Entonces síganla, los que no lo están haciendo todavía, para que vean esas charlas que ella también las deja grabadas y que están muy interesantes. Marinés, ¿Vale? muchísimas gracias, gracias a ti y también pronto te veré en charlas con acento. Claro, claro que Muchas sí. gracias a todos Bueno, los que nos muchas están gracias a todos acompañando. los que nos vieron en directo y a las personas que nos van a ver ya en diferido. Pueden dejar sus comentarios y bueno, temas que quieran que tratemos más adelante. Gracias. ¿Vale?